Hola, aquí estamos ya esta semana también, nos acompañamos desde Átomos y Bits, estamos aquí con todos los papeles, mira todos los papeles que tenemos, mira. Todo esto para hablar de ciencia y tecnología en un programa que cada 7 días trata de diseccionar el mundo que nos rodea por arriba, por abajo, por un lado y por el otro. En Átomos y Bits contamos con la realización técnica de Esteban Novillo, contamos con la sabiduría científica y tecnológica de José Manuel Nieves y con el saludo de Pedro Pablo May aquí en el micrófono. Gran chamán de la tecnología, gran José Manuel, ¿cómo estás esta semana? Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Muy bien. Me alegro mucho porque hoy queremos desvelar los misterios misteriosos del... Bueno, hemos hablado en alguna ocasión del choque este famoso del planetilla Sí, Teia que chocó y gracias al cual con la Tierra y gracias al cual pues pasaron muchas cosas en la vida de este planeta, pero es que ahora parece que han descubierto que además fue precisamente ese choque lo que propició el origen de la vida en nuestro planeta. ¿Cómo es eso? pues mira, sí, toca, como bien dices, toca hablar de Teia otra vez. Teia, como recordamos, en los convulsos comienzos del sistema solar, cuando el Sol se acababa de formar y los planetas estaban en plena formación, es decir, que había muchos más que ahora, porque todo el material sobrante de la formación del Sol se fue condensando en rocas de todos los tamaños que fueron creciendo, tocando entre ellas y dando origen a los planetas. Los planetas que vemos hoy en el sistema solar todos son los escasos supervivientes, 8, más Plutón, Mm. que sobrevivieron de aquella batalla entre cientos de objetos parecidos, ¿no? Entonces, claro, fueron tiempos muy, muy, muy violentos. Y en aquel momento, hace unos 4.500 millones de años, la Tierra sufrió la mayor de las colisiones que ha tenido en toda su historia. Casi estuvo a punto de costarle su identidad, porque si llega, digámoslo así, si llega a ganar el otro planeta, pues no estaría la Tierra donde está, ¿no? Hoy seríamos Pero, tellanos en lugar de o sea, terrestres. bueno, si es que hubiéramos sido algo, ¿no? Pero la cuestión es esa, claro. Imagínate un planeta del tamaño de Marte. Marte es un tercio de la Tierra. Bueno, Mm. pues imagínate una piedra de un tercio del tamaño de la Tierra chocando a toda velocidad. ¿Qué pasó? Pues pasó pues que toda la corteza terrestre recién formada pues se convirtió en un mar de lava, en un océano de magma. Pasó que Teia se hizo trozos, algunos de esos trozos se hundieron y todavía están profundamente hundidos en el manto terrestre a miles de kilómetros de profundidad bajo nuestros pies. Y pasó también que muchos fragmentos de aquella colisión, tanto de la Tierra como de Tella, salieron disparados, rebotados al espacio y acabaron formando nuestra Luna. Ujú. Vale, pues eso es lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Pero ahora un equipo de geólogos de la Universidad de Berna pues acaba de decir que Tella no solo fue la responsable de que se formara la Luna, sino que también hizo posible o tiene la solución a uno de los enigmas más importantes que tiene la ciencia, que es el origen de la vida en nuestro planeta y cómo se juntan las dos cosas. Bueno, pues estos investigadores sugieren que el inicio de la biología en nuestro mundo no fue el resultado de un lento desarrollo de una serie de elementos que ya estaban presentes en la Tierra desde el principio, sino la consecuencia, otra consecuencia más, de ese evento catastrófico y violento de la colisión con Teia. Sí. Según la nueva idea, es que la colisión de Teia no solo hizo posible la formación de la Luna, la colisión con Teia, sino que sembró de golpe los ingredientes esenciales para la vida. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues sabemos que hace 4.500 millones de años el sistema solar empezó a formarse, como te he dicho al principio, cuando la materia que sobró de la formación del Sol formó un anillo alrededor de la estrella recién nacida y se fue condensando hasta dar lugar a los planetas actuales. Mm. Vale, pues al basarse en un sistema de medición de fechas de alta precisión, que es como un reloj cósmico,
ese reloj es la desintegración radiactiva de un isótopo, el manganeso 53, que se desintegra en cromo 53 y lo hace Sí. con una regularidad. Las desintegraciones de elementos son muy regulares, ¿no? Absoluta, ¿no? Y su vida media es de 3,8 millones de años. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden los científicos, fijándose en la cantidad de este isótopo que había surgido de la desintegración del otro, pudieron fechar con una asombrosa exactitud, menos de un millón de años, la composición de las rocas y meteoritos de la Tierra hace miles de millones de años. Ujú. ¿Y qué fue lo que descubrieron con esta cronología tan precisa? Pues algo sorprendente, que la composición química de la Tierra en aquel momento se completó en apenas 3 millones de años después de la formación del sistema solar. Es decir, a una velocidad vertiginosa en términos cósmicos. Y eso tiene una implicación crucial. En ese breve lapso de tiempo, en esos 3 millones de años, nuestro planeta se formó tan cerca del Sol que las altas temperaturas de su propia formación impidieron que, como partes componentes de ese planeta, se condensaran los elementos volátiles, elementos que son imprescindibles para la vida, como por ejemplo el agua, el carbono, el nitrógeno o el azufre. Es decir, todos esos ladrillos de la vida no se incorporaron de origen a la Tierra, que estaba demasiado cerca del Sol, y no aguantaron del calor, se evaporaron. Permanecieron en estado gaseoso y flotaban libremente por el sistema solar, pero no formaban parte de la Tierra original. Mm. Claro, y aquí es donde entra Tella en juego. Tella, que este protoplaneta del tamaño de Marte, no se formó en el mismo sitio que la Tierra, sino que en una región mucho más alejada, más allá del cinturón de asteroides, que están entre las órbitas de Marte y Júpiter. Es decir, ahí hacía más frío y los elementos volátiles pudieron condensarse e incorporarse a su estructura. Por Da. lo tanto, lo que dicen es que el impacto con Tella, y fue algo más que crear la Luna, trasladó todos los materiales volátiles que llevaba, cantidades masivas de agua y de otros compuestos volátiles, los trasladó a la Tierra. Y gracias a los resultados de esta investigación, se sabe, es lo que dice en el artículo, que nuestro planeta inicialmente era rocoso, seco y estéril, y que Sí. solo gracias a la colisión con Tella adquirió los elementos que se necesitaban para que la vida fuera posible en nuestro mundo. Fíjate, o sea que el enigma ese famoso de dónde viene el agua, pues a lo mejor venía de ahí, de Tella, no de los asteroides. Claro, bueno, vamos a ver, una cosa no quita la otra, porque estamos hablando de la misma época, el bombardeo de asteroides que se supone que rellenó las cuencas oceánicas, que era, ¿no? Pues se supone que es todo más o menos de la misma época, ¿no? Pero claro, todo la cantidad crucial, la cantidad masiva de elementos que se necesitaban para hacer la mezcla de lo que hoy compone la Tierra, pues vino de Tella según la idea de estos investigadores, ¿no? Qué interesante. ¿Y eso se puede comprobar? O sea, que decirte, es una hipótesis ahora mismo, o ellos tienen datos que refutan esto. Bueno, ellos, al hacer esta datación tan precisa, en base a la desintegración de estos isótopos, pudieron medir con mucha precisión el momento exacto en que se condensó la Tierra, y sabemos que la Tierra se formó muy cerca del Sol. De hecho, sigue estando cerca del Sol. Sí. Y que con un Sol que sabemos que al principio era más brillante y más caliente de lo que es ahora, pues no era posible que estos elementos volátiles estuvieran ahí de origen. O sea, no Hmm. pudieron condensarse en ese momento. Más tarde sí, pero claro, en ese momento en el que estos científicos han calculado, no podían condensarse debido a las temperaturas, con lo cual tuvieron que venir de fuera. Ya. Pero es que esto tiene otra implicación, ¿no? Pues también a ver, ¿qué quiere decir que un planeta es habitable? Hmm. A ver, no es una evolución gradual. Resulta que si esto es cierto, es evidente que va a haber más estudios y más comprobaciones, pues no solamente basta con que se den las condiciones propicias en un planeta durante el tiempo suficiente para que la vida poco a poco se instale y evolucione, Hmm. sino que un evento catastrófico, improbable,
impredecible, como una colisión con otro mundo, basta para que adquiera de golpe los ingredientes fundamentales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que como ese tipo de eventos no se dan todos los días, pues también este hallazgo implica que sería mucho menos probable que la vida hubiera surgido también en otros mundos. Mm. Es decir, reduce la posibilidad, no basta con que estén solamente, no basta con que se den ciertas condiciones en un planeta para que la vida surja, ¿vale? Sí. Bueno, Es decir, claro, esta idea se opone a la idea de que por ahí fuera tiene que haber un número gigantesco de planetas parecidos al nuestro y donde haya vida, ¿no? fíjate que Vale, pues yo lo había interpretado al revés, como que es una sumatoria, o sea que además de poder surgir con ese lento proceso evolutivo, además de eso también puede producirse bueno, no, la porque llegada de la vida de esta otra manera, ¿no? esto que nos enseña, la Tierra era rocosa y estaba en la zona habitable del Sol, es decir, a la distancia precisa para que la temperatura permitiera la existencia de agua. Pero si este estudio es cierto, no disponía de esos elementos. Hmm. Sí, y entonces, qué necesitó? Pues ese empujón adicional de esa colisión fortuita para Sí. adquirir la química necesaria que lo convirtió en un candidato viable. Hmm. Es Bueno, decir, la Tierra no sería la norma, ya. sino una excepción, una especie de anomalía, un resultado fortuito. Hmm. Bueno, ¿Entiendes? O sea que, bueno, ahí tenemos esto, ¿no? veremos, a ver. Habrá, como bien dices, habrá nuevos estudios y iremos ampliando, pero vamos, la idea es muy sugerente, que Por supuesto. al final, será por eso por lo que dicen que no hay mal que por bien no venga, porque claro, la catástrofe en aquel momento debió ser tremenda, pero si luego el resultado fue la aparición de la vida, pues mereció la pena. Bien, Ujú. pues ese es uno de los temas que teníamos en el día de hoy y otro que tenemos a mano nos lleva a otra época violenta, un poquito menos, pero una época violenta, la época de los dinosaurios y a uno de esos dinosaurios que a mí siempre me ha gustado mucho, los pterosaurios. Sí, Los dinosaurios voladores que son tan peculiares en las películas de modelo hace 1 millón de años, por no hablar de los clásicos de últimos, ujú. y a un caso concreto de unas crías de pterosaurio que se han encontrado y que ya se ha descubierto por qué solamente había crías, por qué solamente había ejemplares jóvenes en los restos. Cierto, cierto. Vamos, los pterosaurios ya sabes que son unas de las criaturas más fascinantes, son dinosaurios voladores, Sí, ¿no? sí, Y molan un bueno, montón. mira, pues hay el sitio donde más y mejor se han estudiado pterosaurios es un yacimiento caliza que está en el sur de Alemania que se llama Solnhofen, ¿vale? ¿Qué ocurre en este yacimiento de Solnhofen? Pues que hay cientos de crías de pterodáctilos y muy poquitos, casi ningún resto de adultos, de ejemplares adultos. Ujú. Y esto no había manera de interpretarlo, ¿no? Es más, las crías, al ser mucho más ligeras, al tener los huesos mucho más frágiles y al ser mucho más livianas, fosilizan mucho peor que los adultos. Claro, Sí. es mucho más complicado, es mucho más fácil que fosilice un adulto. Ten en cuenta, se conocen unas 150 especies de pterosaurios, ¿no? Y van desde algunas que tenían el tamaño de una gallina a otras que tenían el tamaño de un avión de caza, con una envergadura de alas de 10 metros. Fíjate. Claro, o sea, imagínate el rango de tamaños que tienen. Bueno, pues en este yacimiento en Alemania, lo que había a centenares son crías. Y ejemplares adultos, pues apenas algún trozo suelto, disperso, algún pedazo de cráneo. ¿Cómo es posible esto, no? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues de estas cientos de crías, los investigadores acaban de descubrir otras dos bebés de pterosaurio que tenían algo en común que hizo posible revelar este misterio. Ujú. ¿Y qué es lo que tenían en común? Pues que tenían los fémures rotos, y no rotos de cualquier manera, sino de la misma manera. Ya. Y tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Ahora te cuento. Vamos a Iban dejarlo al ahí. psicólogo y le rompieron las rodillas a los dos. La rompieron, claro, tuvieron acoso escolar. ¿Qué les No, pasó? ¿Qué mira, les a pasó? ver, ¿Qué les pasó?
Primero, pero ahora mismo lo retomamos. Primero, digamos, ¿no? Los pterosaurios, igual que el resto de los dinosaurios, dominaron los cielos del planeta durante 160 millones de años, que se dice pronto, Sí. 80 veces más de lo que lleva el hombre, ¿no? Y luego desaparecieron con el meteorito, ¿no? De hecho, Mm. los pterosaurios fueron los primeros vertebrados que realmente desarrollaron el vuelo propulsado, es decir, el vuelo moviendo las alas y desplazándose en el aire. Hace más de 200 millones de años ya volaban perfectamente y no son aves. Y las aves actuales no descienden de los pterosaurios, Sí. sino de otro tipo de dinosaurios, los terópodos, que son dinosaurios carnívoros como los velociraptores y estos, que mucho tiempo después, cuando los pterosaurios ya se habían hartado de volar por el cielo, darían lugar a lo que hoy son las aves auténticas, ¿no? Y bueno, pues los primeros antepasados de las aves auténticas, cuando los pterosaurios estaban en pleno vuelo y dominaban todo, pues apenas empezaban a desarrollar plumas, apenas empezaban a planear cortas distancias entre las ramas de los árboles, ¿no? Ujú. Y ahora volvamos a estas dos crías, ¿no? Bueno, pues estas dos crías, la morfología de sus roturas, lo que revela es un hecho fundamental, que es que fueron derribados en pleno vuelo en distintos momentos, porque claro, no fueron hallados con más de un año de diferencia y no quiere decir que los dos fueran contemporáneos, ¿no? Sí. Pero sorprende mucho esta rotura de fémur exactamente igual, ¿no? Y estaban junto a los restos, como te he dicho, de otros cientos de crías de pterosaurios, pero tenían en común esta rotura. Y eso les ha hecho desvelar el misterio. Un golpe de suerte, desde luego. Los pobrecitos, porque este golpe de suerte que ahora mismo voy a explicarte, ya le quitamos el misterio al asunto, hizo que los investigadores, desde luego irónicamente, a pesar de su trágica muerte, los llamaron Lucky y Lucky 2. ¿Cómo fueron? Podríamos haberlos llamado Zipizape. O sea, afortunado y afortunado dos, claro. Bueno, la cuestión es que estas dos crías fueron derribados por tormentas. Ahí va. Fueron derribados por tormentas. Imagínate El volumen de las tormentas, ¿no? claro, no solamente eso, sino imagínate el escenario. Nos colocamos, porque estas dos crías tienen una antigüedad de unos 150 millones de años, nos colocamos hace 150 millones de años en la región de Sanhofen, que en aquel momento era un archipiélago tropical, Mm. salpicado por una serie de lagunas poco profundas. Hay una colonia de pterosaurios que sobrevuela esa zona, sigue su camino habitual, que lo hace cientos de veces al cabo del año. Y le sorprende una gran tormenta, una tormenta tropical de grandes proporciones. Los adultos, que tienen huesos más fuertes y que tienen sobre todo mucha más experiencia de vuelo, resisten el embate del vendaval. Pero las crías, que apenas tienen unas semanas de vida y están en sus primeros vuelos, ese huracán es una sentencia de muerte. Ya. El viento los retuerce, los zarandea, los lanza por los aires y en el proceso sus húmeros se quiebran. Ya no pueden volar, se desploman sobre el agua del mar, van al fondo de la laguna que están sobrevolando y al morir ahogados los cuerpos se hunden en el lecho fangoso y eso es lo que hace que se genere la suerte. Las aguas revueltas por la tormenta levantan un montón de limo y de muy fino que los entierra por completo y sobre todo los sella, los preserva, los sepulta rápidamente y ahí está la clave de su conservación. Fíjate. Claro, ahí sin ningún contacto con el oxígeno, que es corrosivo, ni de los carroñeros, que podrían destrozar esos restos tan frágiles poco después de haber sido derribados, pues todos los tejidos blandos y los huesos delicadísimos de estas crías, que no suelen hacerlo, se mineralizan, se convierten en fósiles y entonces preservan hasta el más mínimo detalle de los esqueletos. ¿Qué pasa con los adultos que sobrevivieron? Pues que se murieron más tarde por causas naturales y solamente unos pocos acabarían en esas lagunas. Estarían flotando en la superficie de la laguna en un día normal, los que estuvieran, después de morirse, o incluso en tierra, se descompondrían lentamente, se fragmentarían
porque los pterosaurios, igual que las aves, tienen los huesos huecos. Es decir, es muy difícil que fosilicen porque no son macizos, ¿no? Sí, tal Es cual. decir, estos adultos, pues alguna pieza solitaria sobreviviría, bueno, llegaría hasta el fondo de las lagunas y sobreviviría y se preservaría junto a las crías. Así que esa es la solución del misterio. Es Ujú. decir, los investigadores piensan eso, ¿no? Que a lo largo del tiempo muchos pterosaurios pequeños y jovencitos sufrieron la misma suerte en Lucky 1 y Lucky 2. Y eso explica que en Solnhofen la abundancia de crías bien conservadas y la ausencia de ejemplares adultos, ¿no? Es más, fíjate, durante mucho tiempo se pensaba que en este yacimiento la solución a era que las especies de pterosaurios que había ahí es que eran pequeñas de tamaño, no que fueran ejemplares jóvenes, ¿no? Que eran Bueno, pues pequeños. ahora sabemos que eso estaba sesgado, es decir, era un simple sesgo causado por el motivo que te he dicho. Y todo esto ha sido posible gracias a estas fracturas que tienen una forma longitudinal muy concreta, es decir, no son fracturas que han sido hechas por un golpe, sino por una torsión. Son fracturas que se hacen, que son largas y muy limpias, que se hacen cuando tú retuerces. Imagínate que coges un ala frágil de un pterosaurio y la retuerces, ¿no? Bueno, pues se rompe el hueso y se rompe de esa manera, que no tiene nada que ver con si se dan un golpe o con si a algún animal le da un mordisco y la parte, ¿no? Es un tipo de fractura distinta. Y los dos tienen exactamente el mismo tipo de fractura, que es por torsión. Y como estaban en pleno vuelo, esa torsión, ¿qué es? Pues los vientos, las tormentas y pues esa es la explicación, ¿no? No me lo creo, no me lo creo, pero hoy sí vamos a tener tecnología en el programa, nos da tiempo a la sección de tecnología a retomarla y Qué además bueno. con interés porque tenemos un modelo nuevo del que queremos hablar, que es un terminal plegable nuevo, el de Honor, concretamente. Sí, el Honor Magic V5 yo lo he estado probando y es un terminal espectacular. Lo he usado de todas las maneras posibles, como un teléfono normal, como un tablet, porque se abre por el centro y se queda con una gran pantalla cuadrada que es como un tablet de grande. Lo he usado para ver películas, para jugar, para el cine, como herramienta fotográfica. Y a ver, este nuevo Magic V5 eh, yo creo que es el mejor móvil plegable que hay ahora mismo, ¿no? Sí, Y que el hecho de que Honor lo haya sacado después del rey de los plegables, que es Samsung, que hace poco que sacó su Galaxy Z Fold, sí. que es el último de sus plegables, bueno, pues Honor ha mejorado en un montón de cosas a Samsung, es decir, que se ha puesto cara a cara con el líder de ese sector y no solo se ha enfrentado a él, sino que lo ha superado. Lo ha superado con este terminal que es un auténtico golpe de efecto, ¿no? Ujú. Vamos a ver, te cuento muy rápido. Primero, tu delgadez. Ten en cuenta que estamos hablando de un teléfono que es de grueso como dos, porque es como un librito que lo cierras, con lo cual eso Claro. es gordo, ¿no? Bueno, pues tiene 8,8 milímetros de grosor. Es decir, es un poquito, solo un poquito más delgado que cualquier otro plegable eh, y, y rivaliza incluso con muchos móviles normales. De tamaño, sí. El peso es un poco, claro, como en el fondo son dos, pues tiene 217 gramos, ¿no? Mm. Pero si lo miras bien, un iPhone Pro Max pesa 221 gramos, es decir, ya es más pesado que este teléfono, ¿no? Es decir, este es proceso de un proceso de ingeniería, o sea, este teléfono es resultado de un proceso de ingeniería enorme. ¿Por dónde mueren los plegables? Por la bisagra, siempre. Bueno, pues estos señores de Honor han construido una bisagra en un acero especial, lo han probado, tiene capacidad de levantar 104 kilos, la bisagra, ha De- sido certificada por el Guinness de los récords ¿En serio? y garantiza que se puede abrir y cerrar
¿Qué es lo que pasa cuando abres y cierras muchas veces un teléfono? Pues que se queda Se como estropea, colgón, sí. como que, claro, ya se queda suelto. Bueno, pues esto lo puedes abrir y cerrar medio millón de veces sin que la bisagra se resienta. Y Caramba. eso es muchísimo más de lo que hace, por ejemplo, el Ya. Samsung homólogo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además es más resistente. Han conseguido hacer un teléfono plegable que tiene certificación IP58 e IP59. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está protegido eficazmente contra el polvo y el agua. Este teléfono plegable lo puedes sumergir durante 30 minutos sin que le pase nada. El de Samsung no. El de Samsung tiene una IP48, que eso quiere decir que solamente te resiste a salpicaduras, Sí. ¿vale? Las pantallas excepcionales. Cuando está cerrado, tienes una pantalla, la externa, que es de 6,43 pulgadas, y si lo abres, la pantalla interior es de 8 pulgadas, ¿no? Y tiene una tasa de refresco de 120 hercios. Y sobre todo, un brillo máximo de 5000 nits. 5000 nits es casi el doble de lo del Galaxy Z Fold 7 de Samsung, que tiene 2600 nits de brillos, ¿no? Eso Ahora me que, dices que es mucho más barato que el otro y es que ya les han comido la tostada. ¿esto en qué se traduce? Pues sigo con el brillo de momento, pues que la visibilidad es perfecta en cualquier condición de luz. Hmm. La potencia, indiscutible. Aquí sí tienen el mismo procesador, que es el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, pero lo han personalizado específicamente para este teléfono. Y es que este teléfono, aparte, tiene un sistema de cámaras que es muy, muy superior, o sea, muy distinto al que tiene Samsung. A ver, por ejemplo, tú sabes que los plegables, la calidad fotográfica es una cosa que se sacrifica en favor del diseño, ¿no? Porque Sí. cuando tienes el teléfono abierto, tienes que utilizar otras cámaras, tienes externas e internas, ¿no? Bueno, pues este Magic V5 ha roto esa tendencia para siempre, ¿no? Y tienen un sistema impulsado por inteligencia artificial, se llama Honor AI Falcon, que es de los más avanzados, ¿no? Tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor ultrasensible, por otro, un ultraangular también de 50 megapíxeles, que esto tampoco es ninguna novedad, pero lo que cierra la terna, la tercera cámara, es un teleobjetivo periscópico, perdón, de 64 megapíxeles. Y ese es el as en la manga, porque es el mejor zoom óptico de por tres de su clase. Y esto es lo que coloca a Samsung, que Samsung suele ser muy bueno en las fotos, pero esto es lo que coloca y la posibilidad de utilizar la potencia de la inteligencia artificial que hace posible el procesador y que Honor ha aprovechado para estas cámaras tan exclusivas, es lo que coloca a este sistema fotográfico por encima incluso también del de Samsung, ¿no? Fíjate. Es decir, otro apartado en el que también gana Samsung, la batería. El V5 tiene una batería que es la mayor nunca puesta en un portátil, en un plegable, en un Sí, en el teléfono dispositivo plegable, plegable. sí. 5820 miliamperios. Hmm. Samsung de 4400 miliamperios. Además, tiene una carga por cable carga rápida de 66 vatios e inalámbrica de 50 vatios. Samsung se queda en 45 vatios con cable y 15 vatios inalámbrico. Sí. Es decir, se le va a Samsung por todas partes, ¿no? Y tú me preguntabas por el precio, claro. Bueno, pues el precio, evidentemente, es un teléfono caro. Es un teléfono caro y es que cuesta 2.000 euros, Ah, 1.999. He de decir que el de Samsung cuesta un poco más todavía, cuesta 2.109 euros. pues entonces ya la ha comido la tostada del todo, que es a Pues lo que ahí íbamos. está. No te digo yo que todo el mundo se vaya a comprar un teléfono de estas características, pero sí que te digo que dentro de los plegables Honor ha dado un auténtico puñetazo encima de la mesa Ujú. con este terminal.
Bueno, voy a ver si me sobra algo ahora que de las vacaciones, a ver si me queda algo sueltecillo en calderilla y De la extra de verano. de... Sí, será esta de los últimos 3 veranos. Y a ver si consigo reunir, porque es que tal como me has puesto los dientes muy largos No, con no, el teléfono. mira, pocas veces me han dado ganas de quedarme con uno de los teléfonos que me dejan durante unas semanas para probar. Y esta ha sido una de ellas, ¿eh? Sí, bueno, pues nada, habrá que hablar con los de Honor para que tengan un detallito en un momento dado. A ver Sí, si la me verdad, ha sido todo un honor probar este teléfono. Ay, qué malo. Vale, me la has quitado de la boca, así que me alegro. Bueno, Muy bien, pues aquí cerramos nuestro programa de hoy, nuestro Átomos y Bits, que ha estado como siempre entretenido, divertido y con conocimiento de causa. Cada vez nos interesa más saber cómo es nuestro mundo alrededor. Eh, Átomos y Bits, os lo contamos cada semana en esta misma sintonía. José Manuel Neves, gracias por haber estado con nosotros y por habernos abierto horizontes una vez más. un saludo y hasta la semana que viene. Esteban Novillo en la realización técnica, saludos, en el micrófono de Pedro Paloma y volvemos en una semana.